Aula 34, ¿no? Directamente no dice el aula. Sí, profesor, sí. Ya, gracias. Bueno, vamos a iniciar la clase exactamente a las 8 para que... Bueno, voy a apagar, ¿eh? Bueno, vamos a ver ahora lo que es el trabajo y energía, ¿ya? No es otra cosa, son dos conceptos que la cuales vamos a tratar de, con estos conceptos, aplicar las leyes de Newton, ¿no? Basados a esos dos conceptos, ¿ya? Entonces, para eso tenemos lo siguiente, ¿no? Trabajo y energía. Trabajo y energía están enlazados entre los dos, ¿no? ¿No? Porque comúnmente sabemos qué cosa es energía, es la capacidad de realizar trabajo. Energía es la capacidad de trabajo. Entonces, para tener energía, tenemos que realizar trabajo sobre, ¿no? Sobre un cuerpo. Para que un cuerpo tenga energía, ¿no es cierto? Hay que realizar trabajo sobre, o hay que entregarle trabajo a ese cuerpo, ¿no? Así. Entonces, están relacionados los dos. Entonces, vamos a definir primero cada uno de ellos. Entonces, vamos a la presentación. Entonces decimos, trabajo mecánico. ¿Qué cosa es trabajo mecánico? Es, es una fuerza constante que le aplicamos a un determinado objeto o móvil para poderlo desplazar, ¿no? Simplemente es la fuerza que le aplicamos a un cuerpo para poderlo desplazar, ¿no es cierto? La fuerza para poder desplazar un cuerpo tiene que estar en la misma dirección. La fuerza tiene que estar en la misma dirección que el desplazamiento. Si no, no se realiza el trabajo, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahora, energía. ¿Qué entendemos por energía? Sí es cierto que energía me dice que es la capacidad de realizar trabajo, pero también energía, ¿qué cosa describe? Es las diferentes formas de estado de movimiento que tiene un cuerpo. Las diferentes formas de estado de movimiento que tiene un cuerpo, ¿ya? Entonces, si nosotros lo vemos desde un punto de vista, queremos medir la posición, en una posición determinada queremos medir la energía, entonces estamos hablando de energía potencial, ¿ya? En una determinada posición queremos medir la energía, a eso nosotros le denominamos energía potencial. Entonces va a depender de la posición donde se encuentre, ¿ya? Uno. Ahora, si nosotros queremos medir la energía cuando el cuerpo está en movimiento,
O sea, cuando está con una cierta velocidad, entonces vamos a hablar de una clase de energía que nosotros le denominamos energía cinética. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros hablamos de energía mecánica. Está compuesta, como dice, es la diferente forma de estado de movimiento del cuerpo. Puede ser la posición o puede ser su velocidad. ¿Ya? Entonces, en eso se refiere la energía. ¿Ya? Ok, vayamos. Trabajo mecánico. ¿Qué entendemos nosotros por trabajo mecánico? ¿No? Es la cantidad escalar que indica la acción de una fuerza cuyo efecto produce desplazamiento. ¿No es cierto? Es una cantidad escalar que indica la acción de una fuerza cuyo efecto produce desplazamiento. Entonces tenemos trabajo, entonces decimos que es la fuerza paralela al desplazamiento, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos ahí un esquema demostrado. Tenemos a un señor que está, ¿no?, aplicándole una fuerza a un determinado coche para poderlo desplazar. Entonces la fuerza tiene que estar en la misma dirección que el desplazamiento. Y a eso nosotros definimos trabajo. Trabajo. ¿No? Ok. Entonces, trabajo de una fuerza constante. ¿No? Trabajo de una fuerza constante. Porque el señor, bueno, le está aplicando una fuerza, pero puede ser la fuerza constante o puede ser que la fuerza va aumentando su fuerza, ¿no es cierto? O puede ser variable. ¿Ya? Entonces, veamos en el primer caso. Cuando la fuerza es constante, no varía. Entonces, una fuerza es constante cuando su magnitud y su dirección se mantienen constante. ¿Ya? Cuando su magnitud y dirección se mantienen constantes. Y se expresa de la siguiente manera, entonces. Tenemos ahí una señorita en la cual le está aplicando una fuerza a un bloque. Pero vemos que la fuerza no está en la dirección exacta del desplazamiento, ¿no? Entonces, decimos lo siguiente: ¿quién es el que realiza trabajo? El que realiza trabajo no va a ser otra cosa que la fuerza que está en la dirección del desplazamiento. Entonces, es una de las componentes de la fuerza. Entonces, esa fuerza lo descomponemos en dos, ¿no? En la componente horizontal y componente vertical. Entonces, pero ¿cuál es el que va a realizar trabajo? El que va a realizar trabajo es la fuerza que está en la dirección del desplazamiento. En este caso, el desplazamiento es horizontal, entonces la fuerza es la fuerza coseno de teta. ¿No? Entonces decimos que el trabajo es igual a la fuerza coseno de teta por la distancia. ¿Ya? Entonces, de esa manera definimos trabajo de una fuerza constante. Ojo que en este caso, ¿no es cierto?, la fuerza no está directamente en la dirección del desplazamiento. Entonces, ¿quién es el que va a realizar el trabajo? Es una de las componentes de esa fuerza, ¿no? Bueno, la unidad que utilizamos es el Joule. Bueno, ahí tenemos la fuerza, tenemos el desplazamiento y tenemos el ángulo, ¿no es cierto? ¿Ok?
Algunas indicaciones importantes que debemos realizar en este caso, ¿no es cierto? Decimos, si la fuerza no produce desplazamiento, o sea, la distancia es igual a cero, entonces el trabajo es igual a cero. El trabajo es igual a cero. ¿Ya? Ahora también decimos, si la fuerza tiene la misma dirección que el desplazamiento, entonces el ángulo es igual a cero. ¿Ya? Si la fuerza tiene la misma dirección del desplazamiento, el ángulo, ¿no es cierto?, es igual a cero. Entonces decimos, ¿qué cosa? Que sí se va a realizar trabajo, y el trabajo va a ser directamente fuerza por distancia. ¿Ya? Entonces es mayor que cero, indudablemente. ¿Ok? Ahora, tenemos la fuerza. Tenemos la fuerza, ¿no?, por el desplazamiento. Entonces, decimos. Ahora, si la fuerza tiene dirección opuesta al desplazamiento, entonces el trabajo va a ser negativo. Entonces tenemos ahí la fuerza en sentido contrario que el desplazamiento. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, decimos que el trabajo es negativo. ¿Ya? ¿Ok? ¿Están ingresando o preguntan? No, no. Si preguntan, me dice, ¿no? Bueno. Bueno, entonces decimos entonces que el trabajo puede ser mayor que cero o también puede ser menor que cero, ¿no es cierto? Puede ser entonces positivo, puede ser negativo, según las direcciones que tiene el desplazamiento y su respectiva fuerza, ¿no es cierto? Ok. Entonces también podemos decir lo siguiente. Si la fuerza es perpendicular a la dirección del desplazamiento, si la fuerza es perpendicular a la dirección del desplazamiento, el trabajo es igual a cero. No está realizando trabajo, ¿no es cierto? Porque el concepto de trabajo es que la fuerza debe estar en la dirección del desplazamiento. Entonces, en este caso, esta fuerza no está en la dirección del desplazamiento. Entonces, por lo tanto, es perpendicular. Entonces decimos que el trabajo realizado, ¿no es cierto?, es igual a cero. ¿Ya? Entonces, la fuerza cuando es perpendicular al desplazamiento, el trabajo es igual a cero. Ok. Ahora, decimos lo siguiente. El trabajo de una fuerza resultante, ¿no es cierto?, es igual a la suma de los trabajos parciales. Es igual a la suma de los trabajos parciales. ¿Ya? Es igual a la suma de los trabajos parciales de cada una de las fuerzas. Entonces decimos, si la fuerza es igual, fuerza sub 1 más fuerza sub 2, fuerza sub 3, fuerza sub n, ¿no es cierto? Entonces digo que la fuerza resultante, entonces tenemos ahí que el trabajo de esa fuerza va a ser simplemente la suma de cada una de los trabajos realizados por esa fuerza.
Este concepto es muy importante, ¿ya? Este es muy importante, ¿ya? Tengan presente, cuando yo hablo de la fuerza resultante, quiere decir que a este cuerpo se le está aplicando toda la fuerza, fuerza gravitatoria, fuerza normal, fuerza, puede ser fuerza elástica, puede ser fuerza de fricción, puede ser cualquier otra clase de fuerzas externas, ¿no? Entonces, cuando me hablo yo de fuerza resultante, me estoy refiriendo al conjunto de todas esas fuerzas, sin excepción, ¿ya? ¿Ya? Que tengan presente esto. ¿Ya? Fuerza resultante quiere decir de todas las fuerzas que se aplican a este cuerpo. ¿Ya? Entonces va a ser igual al trabajo de cada una de las fuerzas. Ya nos dirá las condiciones, ¿no es cierto? Si ese trabajo es cero, es positivo, es negativo. ¿Ya? Pero cuando se habla de una fuerza resultante, quiere decir de toda la fuerza que se le aplica. ¿Ok? Entonces va a ser igual a la suma de los trabajos de cada una de las fuerzas. Ahora vamos a definir lo que es trabajo de una fuerza variable. Nosotros hemos visto trabajo de una fuerza constante, ¿no es cierto? Ahora vemos trabajo de una fuerza variable. Ok. Una fuerza es variable cuando su magnitud y o dirección varía. Quiere decir, se puede determinar mediante la gráfica de la fuerza en función de la posición, siempre que la variación de la fuerza sea simple. ¿Ya? Se puede determinar mediante la gráfica de la fuerza en función de la posición. En función de la posición. Siempre que la variación de la fuerza sea simple. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos una gráfica, fuerza versus posición. Entonces me dice, en una cierta posición, x sub 0, voy a tener una fuerza, F sub 0. En otra posición, x, voy a tener una fuerza, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, la fuerza realizada, ¿no es cierto?, desde la posición inicial hasta la posición final, nos señala esa línea. Esa línea roja no es otra cosa que la relación entre la fuerza y la posición. Entonces vemos de que al crecer la posición, la fuerza va disminuyendo. Quiere decir que hay una va disminuyendo la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, decimos que ahí se hace cada vez menor la fuerza, entonces eso se va a paralizar. Entonces el movimiento se hace más lento, ¿no es cierto? En otras palabras, ¿no? Interpretando lo que está sucediendo ahí entre la fuerza y la posición, ¿no? Bueno, entonces decimos, yo quiero determinar el trabajo de esa clase de fuerza que existe. Entonces simplemente voy a determinar el área debajo de esa línea que relaciona la fuerza con la posición. Entonces, debajo de esa línea nos representa el trabajo. Entonces, para definir cualquier trabajo de fuerza variable, indudablemente nos tienen que dar una función o nos tienen que dar una gráfica para poder determinar ese trabajo. ¿Ok? Entonces, el trabajo simplemente lo determinamos mediante el cálculo del área debajo de esa línea, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo es igual a la semisuma de las fuerzas, ¿ya?, por el desplazamiento. La semisuma de las fuerzas por el desplazamiento. ¿Ya? Entonces, en otra palabra, es en la fuerza media por el desplazamiento. ¿Ya? Fuerza sobre el cuerpo en la posición x sub 0, fuerza sobre el cuerpo en la posición x. Distancia es el desplazamiento, ¿no es cierto? X menos x sub 0. Bueno, entonces, es así lo que nosotros debemos hacer para poder determinar el trabajo, ¿no es cierto? Cuando la fuerza es variable. Cuando la fuerza es variable.
Indicaciones importantes que debemos tener presente. Uno, decimos, el trabajo de la fuerza, uno de los ejemplos más común que nosotros conocemos como fuerza variable es la fuerza elástica. La fuerza elástica, ¿no es cierto? Ya en su tiempo, cuando hemos explicado, hemos dicho de que precisamente el trabajo es una fuerza elástica. ¿Sí? A ver. El trabajo de una fuerza elástica es... ¿Qué pasó? No hay nada. Bueno, está muy sensible el... Bueno, entonces, una de las clases de fuerza elástica es, de fuerza variable, es fuerza elástica. ¿Ya? Es una de las fuerzas. Entonces decimos, el trabajo de una fuerza elástica, donde cae la constante elástica, se determina mediante la gráfica de la función, ¿no es cierto?, de X. Entonces la deformación viene a ser la función de X. Entonces decimos que para una cierta posición vamos a tener una fuerza de X, ¿no es cierto? Entonces relacionamos nosotros ahí la fuerza con respecto a la posición, ¿no es cierto? Cuando la fuerza es elástica. Entonces es una fuerza deformadora, ¿no es cierto? Es una fuerza deformadora. ¿Ok? Entonces, ¿cómo determinamos nosotros cuando le aplicamos una fuerza elástica a un cuerpo? Mediante su área, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo de esa área, ¿a qué va a ser igual? Es igual a la fuerza por el desplazamiento. Entonces, es igual a un... y vemos que ahí geométricamente, ¿qué nos representa? Nos representa el área de un triángulo, ¿no es cierto? Entonces, es igual a un medio de la constante por X, que nos representa la fuerza, por el desplazamiento que es X. Entonces, decimos que el trabajo de una fuerza variable, simplemente es igual a un medio de la constante por el, la posición al cuadrado. ¿Ya? ¿Ok? Potencia. Otro concepto importante. Entonces, ya hemos visto lo que es trabajo de una fuerza constante, trabajo de una fuerza variable. Ahora lo que vamos a medir es la rapidez de realizar trabajo. La rapidez de realizar trabajo. Esa rapidez de realizar trabajo nosotros le denominamos potencia. ¿Ya? ¿Qué cosa es potencia? Simplemente la rapidez de realizar trabajo. Y a eso nosotros le denominamos potencia. Entonces, potencia media, ¿ya?, es la cantidad escalar que indica el trabajo realizado en un intervalo de tiempo. Entonces, tenemos ahí trabajo en un intervalo de tiempo. Su unidad es el watt, ¿no es cierto? El watt. Bueno, también en castellano también nosotros lo conocemos como, el trabajo lo conocemos como, que la potencia lo conocemos como vatio. ¿Ya? Su unidad, vatio. Ok. Indicaciones importantes. Tenemos lo siguiente, ¿no? Definición equivalente a potencia también podemos definir. Si la potencia es igual a fuerza paralela a la velocidad por la velocidad. Claro, nosotros hemos definido lo siguiente, ¿no? Trabajo, ¿qué cosa es? Fuerza por distancia. Distancia sobre el tiempo es velocidad. Entonces, por lo tanto,
la potencia también lo podemos definir como la fuerza paralela a la velocidad por la velocidad. ¿Ya? Entonces, fuerza coseno de teta por la velocidad. ¿Ok? Entonces, es la magnitud de la fuerza, la magnitud de la velocidad, ¿ya? El ángulo. ¿Ok? Entonces, tenemos eso. Entonces, ojo que el ángulo entre la dirección de la fuerza, el ángulo es entre la dirección de la fuerza y la dirección de la velocidad. ¿Ya? Ahora, si la fuerza tiene la misma dirección que la velocidad, entonces decimos, ¿de qué cosa? De que la potencia es igual a la fuerza por la velocidad. ¿Ya? La potencia es igual a la fuerza por la velocidad. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros definimos lo que es potencia. Entonces, definimos lo que es potencia. Bueno, bueno, jovencitos, entonces hemos visto lo que es, hemos terminado lo que es con lo que es el primer tema, que es trabajo. Hemos definido trabajo. Entonces, en síntesis, ¿qué hemos definido? Bueno, ¿qué cosa es trabajo? ¿No es cierto? ¿No? Trabajo de una fuerza constante, ¿no es cierto? ¿Cómo lo realizamos? Ese trabajo de la fuerza constante por esto. Después hemos definido lo que es trabajo de una fuerza variable. Para determinar tiene que ser, el trabajo no tiene, la fuerza no tiene que dar en función del trabajo, de la posición. Entonces, ¿cómo determinamos de una fuerza variable? Su área. Entonces, bien, nos tiene que dar, el problema nos tiene que dar la gráfica o la función, ¿no es cierto? ¿Cómo está relacionada la fuerza con una posición? ¿No? Un ejemplo más común que debemos tener presente de una fuerza elástica. ¿Cómo determinamos el trabajo? Simplemente es un medio de acá por x cuadrado, ¿no es cierto? Es el trabajo de una fuerza elástica, de una fuerza elástica. ¿Ya? Y por último, definimos lo que es rapidez de realizar trabajo. ¿Qué cosa? Potencia. ¿Ya? Potencia. Bueno, entonces tenemos eso, ¿no? Ahora vamos a ver los ejercicios. Ejercicio. Dice, uno, con respecto al concepto de trabajo, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Uno, el trabajo de una fuerza constante siempre es positivo. El trabajo de una fuerza constante siempre es positivo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, vamos a demostrar si eso es cierto. ¿No? Dice, el trabajo de una fuerza constante siempre es positivo. Vemos que lo siguiente. A un cuerpo que lo desplazamos, le aplicamos una fuerza que es paralela al desplazamiento, pero también existe otra fuerza, ¿no es cierto? Entonces existen dos fuerzas ahí que se está aplicando al dicho cuerpo, ¿no? Un cuerpo que está en la dirección y el otro una fuerza que está en la dirección opuesta al desplazamiento. Entonces son fuerzas constantes que están permanentes. Entonces decimos, el trabajo de una fuerza que está en la dirección del desplazamiento, el trabajo es positivo, mayor que C. La fuerza que está en la dirección opuesta al desplazamiento, decimos que el trabajo, hemos dicho que el trabajo es negativo, entonces menor que C. Entonces, cuando nos dice el trabajo de una fuerza constante siempre, siempre es positivo, falsazo, ¿no es cierto? Falso. ¿Por qué? Porque existen fuerzas que la cual pueden ser estén contrarias al desplazamiento y eso es negativo. ¿Ya?
Entonces, falso. Segundo, dice, el trabajo de una fuerza resultante sobre un cuerpo con movimiento rectilíneo uniforme es nulo. Nos preguntan, el trabajo de una fuerza resultante, hemos dicho, de una fuerza resultante sobre un cuerpo con MRU, movimiento rectilíneo uniforme, ¿es nulo? Entonces decimos lo siguiente, ahí tenemos el cuerpo, tenemos su peso y tenemos su reacción del suelo con el objeto que es la normal. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, decimos, si el cuerpo tiene movimiento rectilíneo uniforme, la fuerza resultante es nula. Y se verifica lo siguiente, ¿no es cierto? Dice, si un cuerpo tiene movimiento rectilíneo uniforme, que hemos dicho, ¿cuál es el concepto cuando el movimiento es MRU? Hemos dicho que la fuerza resultante debe ser nula. Entonces, se verifica lo siguiente, que hemos dicho también, que si a un cuerpo le aplicamos una fuerza resultante va a ser igual a fuerza total, es igual el trabajo de cada una de las fuerzas, ¿no es cierto? En este caso, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando? Es la fuerza, uno, en la dirección del desplazamiento, otro, la fuerza de fricción, que está en dirección contraria, otro, tenemos el peso, ¿no es cierto? Tenemos acá, uno es esta fuerza, ¿no es cierto? Esta fuerza, dos es la fuerza de fricción, tres es el peso, cuatro es la normal. ¿Ya? Entonces sabemos de que hemos definido de que cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento, ¿no es cierto? El trabajo es igual a cero. Entonces, el trabajo del peso es cero. La normal también está en la dirección perpendicular al desplazamiento. Entonces decimos que el trabajo es igual a cero. En cambio, que solamente nos queda el trabajo realizado por la fuerza, ¿no es cierto? Y por él la fuerza de fricción. Entonces decimos que el trabajo total, ¿no es cierto?, de una fuerza resultante, dice que la suma de la fuerza de fricción más la suma de la fuerza, más el trabajo realizado por la fuerza es igual a C. Entonces, cuando nos diga el trabajo de una fuerza resultante sobre un cuerpo con movimiento rectilíneo uniforme, es nulo. ¿Ya? Es nulo. Y eso decimos que el peso es igual a 100. Entonces decimos que es verdadero. ¿Ok? ¿Ya? Decimos que es verdadero. Ahora me dice lo siguiente, ¿no? La fuerza resultante sobre un cuerpo con MRV puede realizar trabajo negativo. Puede realizar trabajo negativo. A ver, vemos. Entonces tenemos ahí, tenemos la velocidad inicial, velocidad final. Ok. Entonces decimos, si el movimiento es desacelerado, la velocidad final es menor que la velocidad inicial. Entonces, ¿ahí quién vence? Si eso se hace menor, quiere decir que la fuerza de fricción va a ser mayor que la fuerza que se le está aplicando al cuerpo. La fuerza de fricción es mayor que... Entonces decimos que el trabajo total es igual a que a la fuerza, hemos dicho qué cosa es igual a la fuerza, ¿no es cierto? Fuerza menos la fuerza de fricción por la distancia. Y eso es menor que cero. O sea, eso es menor que cero. Entonces, si eso es así, decimos que es verdadero. Entonces, ¿no? Dice, la fuerza resultante sobre un cuerpo con MRU puede realizar trabajo negativo. Sí, es cierto. En este caso, ¿no es cierto?, va a existir una fuerza resultante entre la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. En este caso, si el cuerpo está desacelerando,
decimos que la fuerza de fricción es mayor que la otra fuerza. ¿No es cierto? Entonces se hace negativo. Se hace negativo. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, verdadero, pues, verdadero. Ok. Preguntas si las hay. Me dicen. Segundo problema. Dice, sobre un alambre se aplica una fuerza de magnitud de 40 newtons. Se aplica una fuerza de magnitud de 40 newtons. Con un ángulo de 37 grados, como muestra la figura. Determine el trabajo desarrollado por la fuerza cuando el bloque se desplaza a distancia de 5 metros. De 5 metros. Bueno, aplicamos lo que es normal, una fuerza. Sabemos que la fuerza que hace desplazar al cuerpo es la fuerza concentrica. Entonces, el trabajo de la fuerza para desplazar el bloque es igual a 5 metros. Entonces, el trabajo de una fuerza es igual a la componente de la fuerza que está en la dirección del desplazamiento. Entonces, 40 coseno de 37 sería 4 quintos por 5. Entonces, y eso es igual a 4 por 4, 16, entonces 360 joules. Entonces, tenemos que eso es igual. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, de esa manera determinamos el trabajo de esa fuerza, ¿no es cierto? Es igual a la fuerza coseno de 37 por la distancia. ¿Ya? Entonces, como nos pide, determine el trabajo desarrollado por la fuerza de un bloque que se desplaza 5 centímetros, ¿no? 5 metros, ¿no es cierto? Tiene un ángulo de 37 grados. Bueno, vamos a ver ahora aquí, pero aquí estamos hablando de fuerzas variables como también de la energía cinética. Entonces vamos a volver brevemente, vamos a volver sobre los conceptos de energía. ¿Ya? Entonces vemos lo siguiente, vamos. Ok, vayamos al concepto de energía. Entonces nos hemos quedado lo que es potencia media, ¿no es cierto? Potencia. ¿Ya? Potencia. ¿Ya? Entonces vamos ahora al concepto de lo que cosa es energía. ¿Ya? Energía. Ok.
Vayamos entonces. Energía. ¿Qué tenemos por energía? Es la capacidad de un sistema para realizar trabajo. Es la capacidad de un sistema para realizar trabajo. Entonces, un cuerpo adquiere energía si recibe trabajo. ¿Ya? Si adquiere, ¿no es cierto? Energía si recibe trabajo. Si recibe trabajo. ¿Ok? Entonces, energía de un sistema es igual al trabajo recibido por el sistema. Energía de un sistema es el trabajo recibido por el sistema. Entonces, la energía también lo hemos definido basado a sus diferentes, hemos dicho, las diferentes formas de estado de movimiento que tiene un cuerpo, a las diferentes formas de estado de movimiento que tiene un cuerpo. Entonces vemos ahí, estado de movimiento, energía mecánica. Entonces, cuando nosotros hablamos del estado de movimiento con respecto a la posición, estamos hablando de energía potencial. Energía potencial. Ahora, si nosotros hablamos con respecto a la velocidad, estamos hablando de energía cinética. ¿Ya? Entonces, es otra forma de definir energía. Entonces, energía son las diferentes formas de estado de movimiento que tiene un cuerpo. Entonces, cuando hablamos, medimos su posición, estamos midiendo su energía potencial. Cuando medimos su velocidad, estamos tomando como referencia la velocidad, ¿no? Entonces, es energía cinética. Entonces, por ejemplo, en este caso se presentan dos, ¿no es cierto? En las partes altas tenemos la posición alta, entonces estamos midiendo energía potencial. Luego pasamos en la parte más baja, estamos midiendo su energía cinética porque está en función de la velocidad, ¿no es cierto? Adquiere su velocidad máxima y vuelve, ¿no? Ok. Entonces es una forma de expresar las energías. ¿Cómo se presenta, no? En una forma de energía potencial y otra forma de energía cinética. Energía cinética. Cuando una fuerza realiza trabajo, cuando una fuerza realiza trabajo para poner en movimiento a un cuerpo, se dice que éste adquiere energía cinética. ¿Ya? Cuando una fuerza realiza trabajo para poner en movimiento a un cuerpo, se dice que éste adquiere energía cinética. Entonces la energía cinética es igual a un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. ¿Ya? Un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Entonces la energía cinética es igual a un medio de la masa, velocidad al cuadrado. Su unidad es en joules. Entonces vemos ahí cuando describimos un cuerpo en función de su velocidad, estamos describiendo energía cinética. Cuando un cuerpo está desarrollado en función de su velocidad, entonces estamos describiendo su energía cinética. Okay. Teorema de trabajo-energía. Teorema de trabajo y energía cinética. Teorema de trabajo y energía cinética. ¿En qué consiste? Entonces decimos lo siguiente, ¿no? Establece que el trabajo realizado por una fuerza resultante sobre un cuerpo produce un cambio de energía cinética. Entonces, el trabajo realizado por una fuerza resultante produce
¿no es cierto? Un cambio de la energía cinética. Entonces, el trabajo de una fuerza resultante es igual al cambio de la energía cinética. Entonces, tenemos ahí, trabajo es igual a un medio de la velocidad, un medio de la masa velocidad al cuadrado, más, menos un medio de la masa velocidad inicial al cuadrado. Entonces, es el trabajo resultante, ¿no es cierto? De una fuerza resultante. Entonces, ¿eso qué cosa quiere decir? Que estamos considerando todas las fuerzas, ¿ya? Llámese fuerza gravitatoria, elástica, fricción, ¿no? Entonces, el trabajo de esa fuerza resultante, de toda esa fuerza resultante, ¿no? Es igual a la variación de la energía cinética. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos la velocidad inicial, velocidad final, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos varias fuerzas, ¿no es cierto?, aplicadas. Bueno, tenemos una, la fuerza directa. Entonces es la más concreta, ¿no? Le aplicamos una fuerza al cuerpo. Entonces la sumatoria de toda la fuerza, hay una fuerza horizontal, ¿no es cierto?, que hace desplazar al cuerpo. Tenemos la reacción de la superficie, el peso también, ¿no es cierto? Entonces, la suma de todas esas fuerzas, ¿no es cierto?, que es la fuerza resultante, ¿no?, va a ser igual a qué? A la diferencia de la energía cinética, ¿ya? Energía cinética final menos la energía cinética inicial. Pregunta ahí. No la hay. Bueno, energía potencial. Cuando una fuerza realiza trabajo para cambiar la posición de un cuerpo, ¿ya? Cuando una fuerza realiza trabajo para cambiar la posición de un cuerpo, lentamente el cuerpo adquiere energía potencial. El cuerpo adquiere energía potencial. Y se mide con respecto a un punto o nivel de referencia, elegido arbitrariamente, elegido arbitrariamente, en donde se puede asumir que la energía potencial es igual a cero. ¿Ya? Cuando una fuerza realiza trabajo para cambiar la posición de un cuerpo, lentamente, el cuerpo adquiere una energía potencial. Se mide con respecto a un punto o nivel de referencia elegido arbitrariamente, en donde se puede asumir que la energía potencial, ¿no es cierto?, es igual a cero. Entonces, por ejemplo, estamos levantando un cuerpo, ¿no es cierto?, verticalmente, estamos moviendo, ¿no?, un cuerpo verticalmente, ¿no? Entonces, el nivel de referencia es el suelo, donde la energía potencial es igual a cero. Entonces, le denominamos energía potencial gravitatoria, ¿ya? Que está relacionado con el peso, ¿no es cierto? Ahora tenemos otro objeto, que la cual tenemos el cero como punto de referencia. Decimos que en ese punto la energía potencial es igual a cero. ¿Ya? Entonces la energía potencial elástica, tenemos eso, ¿no? Donde la cual va adquiriendo también diferentes clases de energía en diferentes posiciones que contenga, ¿no es cierto?
igual que la primera. Entonces, en diferentes puntos de las posiciones verticales, va adquiriendo una energía que nosotros llamamos energía potencial gravitatoria. En el otro, está adquiriendo, ¿no es cierto?, diferentes puntos de la deformación. Entonces estamos diciendo que es una energía potencial elástica. Energía potencial elástica, energía potencial gravitatoria. Los dos está basado en la posición en donde se encuentran, ¿no es cierto? Energía potencial gravitatoria. Entonces, cuando nosotros queremos medir la energía potencial gravitatoria, lo que debemos tener presente es un nivel de referencia, ¿no es cierto? Entonces decimos, si x igual a cero, entonces, si y es igual a cero, y en su cero es igual a cero, entonces es el nivel de referencia que estamos tomando. ¿Ok? Entonces puede ser positivo si la fuerza está hacia el eje positivo, ¿no? Hacia arriba. ¿Vale? Y ese es el peso. O sea, el peso. La fuerza es igual al peso. Entonces estamos venciendo el peso. Entonces estamos realizando ahí, estamos efectuando, podemos determinar entonces energía en esa posición, podemos tener energía potencial. Entonces el trabajo realizado, ¿no es cierto?, hacia arriba, ¿no es cierto?, está en la dirección del desplazamiento, ¿no? En cambio, si nosotros tenemos en la parte, entonces, ¿qué hacemos? Le aplicamos una fuerza que está en la posición debajo del nivel de referencia. ¿Ya? ¿Ok? Es el desplazamiento, ¿no es cierto? Está de abajo, está en la dirección contraria, ¿no es cierto? Mire aquí, la fuerza, esta es la posición, ¿no es cierto? Está en la posición contraria al desplazamiento, ¿no es cierto? A la fuerza, ¿no es cierto? Si queremos mover ese cuerpo hacia la parte inferior, ¿no es cierto? Hasta el suelo, entonces tenemos de que estamos oponiéndonos al desplazamiento. El desplazamiento de la fuerza está en sentido contrario al desplazamiento. Mira, aquí, la fuerza está en sentido contrario. Entonces decimos que el trabajo es menor que cero, ¿no es cierto? ¿No? Es negativo, ¿ok? Entonces estamos midiendo ahí la energía potencial. Entonces, en síntesis, ¿qué queremos decir con eso? Queremos decir qué cosa. Que la energía potencial es el peso por el desplazamiento vertical. Es el peso por el desplazamiento vertical. Entonces es igual a mg. Puede ser positivo, entonces decimos. La energía potencial entonces puede ser positivo o para X igual a Y, entonces lo otro puede ser negativo para Y es igual a menos alto, ¿no es cierto? Entonces, en otras palabras, la energía potencial gravitatoria lo encontramos como positivo, mayor que cero, y como negativo también menor que cero. ¿Ya? Entonces es la forma de cómo determinar la energía potencial.
Entonces decimos ahora, energía potencial elástica. Energía potencial elástica. Entonces tenemos ahí el resorte en la cual le aplicamos. Porque le aplicamos ahí una fuerza elástica, vamos a tener un desplazamiento, es una deformación, es la deformación. Entonces decimos que la energía también, ¿no? Potencial elástica es igual a un medio de qué? De la constante elástica por la deformación al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces es igual a un medio de K por X cuadrado, ¿no es cierto? Que era el trabajo, que es el trabajo de una fuerza elástica. ¿Está bien? Es el trabajo de una fuerza elástica. Entonces, las posiciones que adquiere puede ser, tanto puede ser positivo o negativo, siempre al cuadrado va a ser positivo. Entonces, la energía potencial elástica es positivo, ¿no es cierto? Es positivo. Entonces, eso es energía potencial, tanto gravitatoria como elástica. Indicaciones importantes. Entonces, el trabajo de una fuerza efectuado por una fuerza de la misma magnitud y opuesta a la fuerza gravitatoria, ojo con eso, ¿eh? El trabajo de una fuerza efectuado, el trabajo, el trabajo efectuado por una fuerza de la misma magnitud y opuesta a la fuerza gravitatoria, ¿ya? U opuesta a la fuerza recuperadora, no depende de la trayectoria, solo depende de la diferencia de energía potencial gravitatoria o elástica entre las posiciones inicial y final. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros realizamos esa clase de trabajo basado a esas fuerzas, tanto gravitatoria como elástica, entonces no va a depender de la trayectoria, solamente va a depender de la posición inicial que se encontró y la posición final. ¿Sí? Entonces el trabajo es igual a la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Entonces, por ejemplo, tenemos esta posición nos interesa esa posición que se encuentra, ¿no es cierto? Está a una cierta altura. Entonces tenemos la otra posición. Entonces lo que nosotros vemos es que existe una altura, dos alturas, ¿no es cierto? Una que inicia minúscula, la otra final, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo realizado simplemente va a ser igual a ¿qué? Al peso por la diferencia de altura, ¿no es cierto? ¿No? Entonces va a depender de la posición nomás. Final, inicial. ¿Ya? Entonces, si tomamos en consideración esa clase de fuerzas, nosotros decimos lo siguiente, entonces, las fuerzas que satisfacen la condición anterior, como la fuerza gravitatoria y fuerza elástica, se llaman fuerzas conservativas. Se llaman fuerzas conservativas, donde solamente están consideradas esas fuerzas, ¿verdad? La fuerza gravitatoria y fuerza elástica. Entonces, el trabajo realizado por esas fuerzas, ¿no es cierto? Que solamente va a depender de la posición inicial y final. Nosotros estamos hablando de la energía potencial basada en las fuerzas conservativas.
conservativas. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, vamos a desarrollar algunos problemitas y luego regresamos para definir el último concepto, ¿ya? Que es conservación de energía. Bueno, vamos al primer problema número 3. Dice lo siguiente. Un bloque de masa de 0,5 kilogramos se desplaza sobre una superficie horizontal en la dirección del eje X por acción de una fuerza que varía con la posición, tal como muestra la figura. Entonces, vemos ahí que la fuerza varía, dice, ¿no es cierto? Con respecto a la posición. Ahí tenemos. Entonces, la fuerza va variando, ¿no es cierto? Primero permanece constante y luego va a disminuir de 3 a 4, disminuye, ¿no es cierto? Bueno, entonces decimos eso. Entonces, si la rapidez del bloque en la posición 2 es igual a 2 metros por segundo, determine la energía cinética cuando pasa por la posición 4. Entonces, el trabajo de la fuerza entre la posición 2 y la posición 4, 2 metros y 4 metros tenemos ahí, ¿cierto? 2. Entonces, como es una fuerza variable, entonces estamos aplicando, ¿no es cierto? Utilizando los datos de la gráfica y vamos a obtener el trabajo. Entonces, el trabajo va a ser igual a qué? Al área de eso, ¿no es cierto? Aquí es igual a la... va a ser igual a un medio de qué? En este caso, la base mayor es la distancia, el desplazamiento mayor y el otro el desplazamiento menor, ¿no es cierto? Entonces, 4 menos 2, 2. 3 menos 2, 1. Sobre 2 por 10, ¿no es cierto? 10 viene a ser la fuerza aplicada. Entonces tenemos que el trabajo realizado, ¿no es cierto? Para esta clase de fuerzas que varía, entonces es igual a 15 joules. Ahora, por el teorema de trabajo y energías nos dice lo siguiente, que, que el trabajo realizado por una fuerza resultante es igual a la variación de la energía cinética. Entonces, ese trabajo, la única fuerza que está actuando es esa fuerza variable, entonces hemos obtenido que su trabajo es igual a 15. Entonces, simplemente escribimos así, ¿no? Nos piden la energía cinética en la posición igual a 4 metros. Entonces, simplemente ponemos 15, energía cinética en la posición número cuando tiene 4 metros, menos la otra energía que es igual a un medio de 0,5 por 2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, eso es igual a 16 joules. ¿Ok? 16 joules. Entonces, esa es la respuesta. ¿Ya? Bueno, jovencitos, ¿alguna pregunta? Entonces, aquí como hemos visto lo siguiente, ¿no es cierto? El trabajo, primero hemos determinado el trabajo de una fuerza variable. ¿Qué nos dice? Para determinar el trabajo de una fuerza variable debemos determinar el área de esa, ¿no es cierto? Que lo relaciona la fuerza con la posición. Ahora, por el teorema de trabajo de energía decimos que el trabajo de una fuerza resultante, la única fuerza resultante es esa fuerza variable. ¿Sí? Es igual a la variación de la energía cinética. Entonces ponemos que la energía cinética en 4, en la posición 4,
menos la energía cinética en la posición 2, ¿no es cierto? Entonces tenemos así, trabajo 15, la energía cinética es la que queremos determinar, y cuando esté en la posición 2. Entonces, cuando está en la posición 2 es igual a un medio de con la velocidad, porque nos dice cuando está en la posición 2 tiene una velocidad de 2 metros por segundo. Entonces, simplemente ponemos la, ¿no es cierto? Entonces, la masa por la velocidad, que es igual a 2 al cuadrado. 16 joules. Entonces. ¿Ok? Preguntas si las hay. Siguiente problema, entonces. Dice, una grúa de construcción eleva lentamente, con rapidez constante, una carga de materiales mediante una polea accionada por un motor de 10 metros por en 20 segundos. Si la masa total, plataforma y materiales, es 80 kilogramos, determine la potencia desarrollada por el motor. A ver, vayamos a pregunta. No hay, no hay preguntas, ¿ya? Seguimos entonces, ¿ya? Bueno, ok. Entonces tenemos ahí la distancia que vamos a desplazar, ¿no es cierto? Mover la plataforma de materiales. Tenemos la fuerza, el peso. Entonces, por la primera condición de equilibrio decimos lo siguiente, entonces, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque nos dice que se está elevando con rapidez constante. Entonces, vamos a aplicar la primera condición. ¿Qué dice? La primera condición dice que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo? Es igual a la fuerza aplicada y el peso. Y eso debe ser igual a cero, ¿no es cierto? Porque se está desplazando con una rapidez constante. ¿Ok? Entonces llegamos que la fuerza debe ser igual que el peso. Ahora, el trabajo de la fuerza es igual a qué? A la fuerza por la distancia. ¿Sí? Entonces es masa gravedad por la distancia. Ahora, nos piden esa potencia, ¿no es cierto? En 20 segundos. ¿Cuál es su potencia en 20 segundos? Entonces simplemente decimos qué cosa es igual al trabajo realizado por la fuerza sobre el tiempo. Entonces, ¿cuál es ese trabajo? Masa, gravedad, distancia sobre el tiempo. El tiempo es igual a 20. Reemplazamos los datos y tenemos ahí, ¿no es cierto?
Entonces la potencia es igual a ¿qué? A 4 veces kilowatt, que es igual a 4000 watts. Ok. Siguiente pregunta. Dice, se dispara un proyectil de masa de 200 gramos desde el borde de un risco con una rapidez de 20 metros sobre segundo. 20 metros sobre el segundo. Y un ángulo de elevación de 30 grados sobre la horizontal. Tal como muestra la figura. Determine la energía cinética del proyectil al cabo de 3 segundos de su movimiento. Al cabo de 3 segundos de su movimiento. Desprecie el rozamiento del aire. Desprecie el rozamiento del aire. Entonces tenemos ahí, le impulsamos con una velocidad inicial, tiene una trayectoria parabólica, ¿no es cierto? Entonces va adquiriendo diferentes direcciones el proyectil. Entonces nos pide qué es lo que sucede cuando llega a 3 segundos, ¿no? Cuando llega a 3 segundos va a tener una velocidad, ¿no es cierto? Va a tener una velocidad. ¿Ok? Pero esa velocidad que adquiere, ¿no es cierto? Vamos a descomponer esas velocidades, tanto la inicial como la final, a cabo de 3 segundos. ¿Ya? ¿Ok? Descomponemos en primer lugar la velocidad inicial en la velocidad ¿no? En la parte vertical y horizontal. ¿Ya? Entonces las componentes de la velocidad inicial es igual a lo siguiente. ¿Ok? Velocidad inicial, su x es igual a la velocidad coseno de 30, que viene a ser igual a 10 raíz de 3. ¿Ok? Ese es en el eje X. En el eje Y, velocidad inicial seno de 30, que es igual a 10 metros sobre segundo. Ok. De la ecuación que tenemos ahí, decimos lo siguiente, entonces. Sabemos que la velocidad, su 0x va a ser igual a la velocidad de x, ¿no es cierto? En cualquier punto. Entonces tenemos ahí. Entonces, la velocidad de x es igual a la velocidad su 0x. Lo que sí debemos terminar a cabo de 3 segundos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la velocidad suya? Para eso vamos a determinar mediante esta ecuación, ¿no es cierto? Entonces la velocidad
en cualquier punto vertical, es igual a la velocidad inicial vertical de su y, ¿no es cierto? Menos la gravedad por el tiempo. Entonces, ese es igual a 10 menos 10 veces el tiempo. Entonces, en un tiempo t, la velocidad, ¿no es cierto? En el tiempo de 3 segundos, la velocidad va a ser igual a 20 menos 20 metros por segundo. ¿Ok? Y sabemos que la velocidad sub x se repite, ¿no es cierto? Porque es constante en el eje x. Entonces es igual, la velocidad sub 0x es igual a la velocidad de x, 10. Entonces, en los 3 minutos, en los 3 segundos, hemos determinado las velocidades, ¿no es cierto? Tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. Entonces tenemos ahí 3 segundos, tenemos ahí la velocidad sub x en el gráfico, vean en el gráfico, entonces es igual, velocidad sub y. Entonces, por lo tanto, tenemos ahí la velocidad. Ok. Entonces, la energía cinética en 3 segundos va a ser igual a ¿qué? A un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero la velocidad lo vamos a determinar en función de sus componentes. Componente en el eje Y y en el eje X. Entonces, eso es igual a ¿qué? A B sub X, B sub X al cuadrado, B sub Y al cuadrado. Simplemente eso, ¿no es cierto? Entonces, escribimos pues. Entonces tenemos ahí, la energía cinética es igual a un medio de 200 por 10 elevado a la menos 3. La velocidad sub x es 10 raíz de 3 al cuadrado. El otro es menos 20 al cuadrado. Ok. Entonces, desarrollando, tenemos que S es igual a 70 joules. S es igual a 70 joules. Ok. Y esa es la respuesta. Bueno, jóvenes, como ustedes ven, ve que hemos utilizado los conceptos ya aprendidos, ¿no es cierto? En un movimiento parabólico nos están pidiendo la energía cinética en ese punto. Entonces, el, el proyectil adquiere en 3 segundos una energía de 70 joules. Ok. Preguntas si las hay, por favor. Ok. Entonces hemos visto las aplicaciones de lo que es tanto para lo que es energía cinética, energía potencial. ¿No es cierto? Y el teorema de trabajo y energía. ¿No es cierto? Vamos ahora a terminar con los conceptos de qué cosa es conservación de energía. Conservación de energía. ¿En qué consiste la conservación? Ya hemos definido qué cosa es energía cinética, energía potencial. Energía potencial es debido a la posición, ¿no es cierto? Y cuando decimos que la energía es conservativa, cuando solamente está referido a las fuerzas, que la cuales solamente depende de la posición inicial y final, ¿no es cierto? Inicial y final, ¿no es cierto?
¿Y cuáles son esas fuerzas? Son la fuerza de fricción, la fuerza de el peso y la fuerza elástica. ¿Ya? Entonces son fuerzas conservativas, porque solamente depende de la posición inicial y final. Entonces, para el cálculo de la energía, solamente va a depender de esas dos posiciones. Ahora vemos la conservación de la energía. Entonces decimos lo siguiente. La energía total de un sistema aislado permanece constante si el trabajo de las fuerzas externas es nulo. La energía total de un sistema, la energía total de un sistema aislado, permanece constante si el trabajo de las fuerzas externas es nulo. ¿Ya? Entonces decimos, la energía total de un sistema aislado permanece constante si el trabajo de las fuerzas externas es nulo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, las dos clases de energías, que son la energía cinética y la energía potencial, ¿no es cierto? Entonces vemos ahí, la energía se conserva. Aumenta la energía potencial, aumenta la energía cinética, aumenta la energía potencial, aumenta la energía potencial, ¿no? Aumenta la energía potencial, disminuye la energía cinética. Aumenta la energía cinética, disminuye la energía potencial. Entonces se dice, la energía total de un sistema aislado permanece constante si el trabajo de las fuerzas externas es nulo. O sea, ahí no hay ni una fuerza externa. ¿Ya? Entonces la energía cinética más la energía potencial es constante. Sistema conservativo. No hay fricción. ¿Cuándo decimos que un sistema es conservativo? Cuando no hay fricción. ¿Cuándo decimos que un sistema es conservativo? Cuando no hay fricción. Entonces decimos que la energía mecánica inicial debe ser igual que la energía. No hay pérdida de energía. No hay pérdida de energía. ¿Ok? ¿Ya? Y hemos dicho que es conservativo cuando solamente actúan las fuerzas conservativas. ¿Cierto? ¿Cuáles son estas fuerzas conservativas? La fuerza gravitatoria, ¿no es cierto? Y la fuerza elástica. Ok. Entonces, la energía cinética inicial más la energía potencial inicial debe ser igual a la energía cinética final más la energía potencial final. Y eso es constante. El sistema no conservativo. Hay fricción. Hay fricción. Entonces, la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final, ¿no es cierto? Más la energía mecánica disipada. La energía mecánica disipada. Entonces decimos, la energía cinética inicial, energía potencial inicial, es igual a energía cinética final, energía potencial final, más, ¿no es cierto? Esa energía disipada. Y eso es constante. Donde, donde la energía disipada es igual a menos la fuerza de fricción. ¿Ya? Es menos el trabajo de fricción. El trabajo realizado por la fuerza de fricción. Ok. ¿Cómo lo determinamos? Esa energía disipada, que va a ser igual al trabajo, ¿no es cierto?, de la fuerza de fricción. Es mayor que cero, porque tiene que compensar a la energía mecánica inicial, ¿no es cierto? ¿No?
Entonces la energía mecánica disipada, trabajo con respecto a la fuerza de fricción. Entonces decimos, ¿no es cierto? Que ¿ya? Energías no conservativas, sistema no conservativo. Y en el otro, ok. Entonces tenemos eso, ¿no? Cuando llamamos un sistema conservativo, cuando no hay fricción. Cuando llamamos un sistema no conservativo, cuando hay fricción. Entonces concluimos con el teorema de trabajo y energía mecánica. ¿Ya? Teorema de trabajo y energía mecánica. Entonces decimos lo siguiente. El trabajo total realizado por las fuerzas externas, el trabajo total realizado por las fuerzas externas sobre un sistema produce un cambio de energía mecánica del sistema. Ok. El trabajo total de las fuerzas externas es igual al cambio de energía mecánica. El trabajo total de las fuerzas externas es igual al cambio de la energía mecánica. ¿Ya? Energía mecánica final, energía mecánica inicial. ¿Ok? El trabajo total de las fuerzas externas es igual al cambio de la energía mecánica. ¿Ya? Energía mecánica inicial, energía mecánica final. ¿Ya? ¿Ok? Entonces eso, ¿no es cierto? Entonces cuando hablamos de energía mecánica final e inicial está involucrado todas las energías, ¿no? Energía cinética y energías potenciales. ¿Ya? Ok. Bueno, jovencito, eso es todo con respecto a la teoría. ¿Ya? Vamos inmediatamente a los problemas que queda todavía pendientes. Ok. ¿Algunas preguntas? ¿Ya? Me dice si hay preguntas. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, dice lo siguiente. ¿Y cómo es la fricción con respecto a que la energía? Ya, ya. Aquí corre, si me refiere a esta última ecuación, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, trabajo, energía, mecánica, energía, cinética. Entonces aquí ponemos trabajo externo. Si existe trabajo externo, por ejemplo, aquí ponemos, en vez de trabajo externo, ponemos el trabajo realizado por la fuerza de fricción. ¿No? Va a ser igual a la energía aquí.
Aquí ponemos la energía cinética, el trabajo de la fuerza de fricción es igual a la variación de la energía mecánica final inicial. Si es que existe eh, fuerza de fricción. A ver, decimos lo siguiente. Bueno, no hay. ¿No? Entonces, si me están preguntando acá con respecto a la fuerza de fricción, simplemente donde dice trabajo, trabajo de la fuerza de fricción es igual a la variación de la energía mecánica. Simplemente. ¿No? Ok, entonces vayamos a los problemas. Siguiente problema, problema número 6, ¿no? Rápidamente. ¿Eh? Dice lo siguiente. A ver, dice, se libera un objeto de masa de 0,5 kilogramos desde una altura de 10 metros. Se libera, durante un recorrido, disipa 14 joules de energía debido al rozamiento del aire. Entonces tenemos ahí, determine la altura en el instante que su rapidez es igual a 2 metros por segundo, tal como se muestra la figura. Tal como se muestra la figura. ¿No? Entonces la velocidad inicial es igual a cero porque se dice se libera, ¿no es cierto? Tenemos nuestro nivel, nuestro sistema de referencia es el suelo. El suelo es el nivel de referencia, ¿no es cierto? Entonces nuestro nivel de referencia es igual a la energía potencial gravitatoria, es igual a cero ahí. Entonces está a una cierta altura ha liberado un objeto que se ha caído, ¿no? Entonces me pide, determine la altura en el instante donde la velocidad es igual a la velocidad. Es en el punto B, donde la velocidad supuestamente es igual a 2 metros por segundo. Entonces yo tengo la altura, tengo en el punto B, es el punto. Entonces, durante ese proceso ha habido una resistencia del aire, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces hay la fuerza del aire y la fuerza de fricción del aire y el peso, ¿no es cierto? Ok. Entonces tenemos ahí la velocidad en B. La velocidad en B no es otra cosa, la velocidad es igual a 2 metros. Entonces, de la conservación de la energía A y B, tenemos lo siguiente entonces. La energía cinética en A, la energía potencial en A, debe ser igual a la energía cinética en B, energía potencial en B. ¿Ya? Más el calor, la energía perdida, ¿no es cierto? La energía disipada. Entonces tenemos ahí. Energía cinética en el punto A. Ustedes ven, la velocidad inicial es igual a cero, entonces no hay. ¿Qué cosa existe? Solamente energía potencial gravitatoria. Es igual. En el punto B, energía cinética existe, sí existe, ¿no es cierto? Porque está pasando por ese punto y nos está dando como dato también, que es igual a 2 metros por segundo, que ya lo vamos a reemplazar. Energía potencial existe, sí existe, que es igual a masa, gravedad a una cierta altura. Ok, entonces tenemos ahí, reemplazamos los datos. La velocidad en B es igual a 2 metros por segundo. Entonces, la energía
es 14 joules, ¿no es cierto? Disipada. Entonces, evaluamos y le damos los resultados. Entonces, la masa es 0,5, la gravedad es igual, ¿no? En el primer miembro tenemos ahí la siguiente relación, masa, gravedad, altura. Entonces, 0,5, 10, 10 es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, es igual a 1/2 de 0,5 por 2 al cuadrado. Dos al cuadrado, ¿ya? Más 0,5 por 10, la gravedad por la altura que queremos determinar. Y la energía disipada, ¿no es cierto? 14. Bueno, seguimos y tenemos ahí. 50 es igual a 15 más 5 veces la altura. Entonces, pasa al otro, sería 50 menos 15, 35. 35 entre 5 va a ser igual a 7 metros. Y esa es la respuesta. Ok. ¿Alguna pregunta? Todo ¿Ya? bien, profesor. Ya. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Esta relación. Energía cinética es igual a energía cinética, energía mecánica inicial, energía mecánica final, ¿no es cierto? Por la pérdida de energía, que es la energía disipada. Porque toda esta energía tiene que ser igual a la inicial. Entonces, ¿dónde está esa energía? Si no es suficiente la energía cinética de B y energía potencial de B, debe haber una energía que la cual debe compensar, ¿no es cierto? Para que se haga igual a la energía inicial. Y esa es la energía disipada. Bueno, vayamos al siguiente entonces. Dice, se lanza un bloque de masa de 400 gramos sobre una superficie horizontal, tal como se muestra en la figura. ¿Ya? Se lanza un bloque de masa de 400 gramos sobre una superficie horizontal, tal como se muestra en la figura. Si la rapidez del bloque cuando pasa por la posición A es igual a 2 metros sobre segundo, determine la comprensión del resorte con una constante elástica de 80 newtons sobre metro. La superficie horizontal es rugosa entre las posiciones A y B. Es rugosa entre A y B y lisa entre B y C. Bueno, tenemos ahí el cuerpo. Dice, se lanza un bloque de masa de 400 gramos, ¿ya? Sobre una superficie horizontal, tal como muestra en la figura. Si la rapidez del bloque cuando pasa por la posición A es igual a 2 metros por segundo. Determine la máxima comprensión del resorte. Entonces tenemos ahí una cierta distancia que va, ¿ok? Estado inicial, estado final, ¿ya? Entonces nos dice que determine la máxima comprensión del resorte de constante elástica es igual a 80. ¿No? Entonces su estado final, entonces decimos, ¿ya? Entonces nos dice también que la superficie rugosa entre A y B es 0,5, ¿no? Su coeficiente. Y es, y es lisa en las posiciones B y C. O sea, donde está el resorte es lisa todo eso. Ok. ¿Ya? Entonces tenemos eso. Entonces, de la conservación de energía en A y D, decimos lo siguiente. La energía cinética, vamos a analizar lo que sucede entre A y D, simplemente, ¿no?
Entonces, la conservación de energía en A y D es igual a energía cinética y energía potencial en A, ¿no es cierto? Es igual a energía cinética en D, energía potencial en D, más la energía perdida. Ok, entonces escribimos. Energía potencial en A no hay, cero, ¿no es cierto? Entonces solamente existe energía cinética, es un medio de la masa, velocidad de A al cuadrado. En B, energía cinética en D, ¿va a existir? No existe porque se paraliza en ese, ¿no? Se está en su estado llega a un estado de reposo ahí. Se paraliza ahí el cuerpo. Entonces, energía cinética no hay tampoco. Entre C y D, ¿no es cierto? La energía cinética en D, ¿no? Ok. La energía potencial en D sí existe porque existe energía potencial elástica. Entonces, ¿cuál es esa? Es igual a la energía potencial, es un medio de K X cuadrado. ¿Sí? También existe una pérdida de energía, que es la constante A, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahí lo siguiente. Entonces la masa, un medio de 0,42 al cuadrado, ¿no es cierto? Que es igual a un medio de 80 X cuadrado por más la energía de pérdida, ¿no es cierto? Esa es la energía disipada entre A y B. ¿Ya? La energía disipada entre A y B. Ok. Entonces, tenemos esta relación. ¿Ya? Tenemos esta relación, que es igual a 0,840 X cuadrado por más la energía disipada. Ahora nuestra preocupación es determinar la energía disipada. Esta energía disipada. Entonces decimos lo siguiente. Entre A y B, ¿qué es lo que sucede? Tenemos ahí, vamos a analizar qué sucede con el cuerpo, ¿no? Esta energía, ¿ok? Entre A y B. Entonces sabemos de que tiene su peso, tiene su normal, ¿no es cierto? Y una fuerza de fricción cinética. Una fuerza de fricción cinética. Entonces, de ahí decimos lo siguiente, entonces. Esa pérdida de energía de entre A y B es igual a menos el trabajo realizado por la fuerza de fricción. El trabajo realizado por la fuerza de fricción. Ahora, la fuerza de fricción es igual a menos la fuerza, ¿no es cierto?, negativo, fuerza de trabajo, el trabajo negativo indudablemente acá, ¿no es cierto?, menos la fuerza eh, de fricción cinética por la distancia. ¿Y eso qué es igual? Sabemos que la fuerza es igual a coeficiente cinético por la normal por la distancia. Ok. Entonces la normal es igual al peso, como lo estamos viendo. Entonces decimos que la energía entre A y B es igual al coeficiente cinético entre el peso por la distancia. Entonces, el coeficiente cinético es 0,1, la masa es igual a 0,4, gravedad es igual a 10, D es igual a 10 es igual a 0,4 joules. Ok. Entonces tenemos dos en uno. Reemplazamos entonces. Tenemos 0,8, 40 x al cuadrado, ¿no es cierto? Por 0,4. ¿Ok? Entonces, resultado, tenemos la posición es igual a 0,1. Entonces, y esa es la respuesta. Entonces, lo que hemos hecho aquí claramente es lo siguiente, ¿no es cierto? Hemos aplicado lo que conocemos la energía mecánica inicial, energía mecánica final. Entonces, vemos que hay una pérdida de energía, ¿sí? Una pérdida de energía, que es la energía disipada, ¿no es cierto? Que existe fuerza de fricción, ¿no? Existe fuerza de fricción aquí, ¿no? Entonces, por rozamiento, entonces existe.
Entonces, lo que hemos hecho es simplemente identificar las energías en cada punto. En el punto A solamente existe energía cinética, en el punto D solamente existe energía potencial elástica, nada más. Más, claro, la energía perdida entre A y B. Entonces, simplemente ubicamos de nuevo y le damos los valores respectivos. Queda pendiente entonces la energía disipada entre A y B, ¿no es cierto? Eso lo determinamos porque esa energía disipada es basada a la fuerza de fricción. Entonces determinamos esa energía disipada. Entonces, esa energía disipada me va a ser igual a, ¿no es cierto? Haciendo los siguientes reemplazos, entonces tenemos que eso va a ser igual a 0,4. Entonces, ahora sí reemplazamos. El 0,4 más 0,8 igual 40 por x cuadrado más 0,4. Entonces, eso es igual a 40x cuadrado por es igual a 0,4. Y eso es igual a 0,1. Ok. Vayamos al último problema. Vayamos al último problema. Sí, sí, dígame, sí, dígame. En este problema, ¿cómo sabemos la distancia? En este problema, como sabemos la distancia. Ajá. La distancia es 1 metro, ¿no? ¿No dice acá en el problema? A ver. 400 gramos de una superficie horizontal como muestra la figura. Si la rapidez del bloque cuando pasa por la posición A es igual a 2 metros sobre segundo, determinar la máxima de resorte constante. La superficie horizontal es rugosa entre las posiciones A y B y lisa entre las posiciones C y D. Entonces la distancia le han puesto 1 metro, ¿no? Parece que ese dato no se le ha ido aquí en la distancia, debió poner aquí en la gráfica. ¿No está en la separata? ¿En su separata está? Así está en las Ah, prácticas. ya. En la separata está, entonces acá no. Parece que aquí está obviado, entonces, al pasarlo. ¿Ya? Ya, ahí está el dato en la separata, entonces. Bueno, vayamos al último problema. Decimos lo siguiente. Un bloque de masa un bloque de masa M se mueve por una superficie lisa, como muestra la figura. Si en el punto A la rapidez está dada por la velocidad de A es igual a raíz de 5 gravedad radio, ¿no es cierto? Determine la magnitud de la fuerza normal sobre el bloque cuando pasa por el punto B. Entonces tenemos ahí lo siguiente. Tengo el punto A, donde va a iniciar su movimiento, ¿no es cierto? O una cierta velocidad. Entonces nos interesa, nos están preguntando qué es lo que sucede en el punto B. ¿Ya? Eso es, ¿no? Bueno, aquí estamos bien porque no hay ninguna pérdida de energía, toda la energía ¿no? se conserva, ¿no? ¿No? Porque dice se mueve con una superficie lisa. Si es una lisa no hay fricción, entonces no hay pérdida de energía. Entonces, simplemente aplicamos, ¿no es cierto?, las condiciones directas de lo que es la conservación de energía. Entonces, ese es nuestro nivel de referencia, ¿no es cierto? Es la superficie del suelo. ¿Vean? Entonces, el nivel de la energía potencial es igual a cero. Entonces, me piden, y tenemos que por el punto B va a pasar con una cierta velocidad, ¿no? Porque si no, cae ese objeto ahí, ¿no? Ese, ese bloque, ¿no? Ahí. Entonces, vemos, ahí, tenemos la distancia que está a 2 veces R, ¿no es cierto? El bloque B se encuentra a 2 veces el radio, ¿ok? La energía cinética de A es igual más la energía potencial en A, ¿ya? La energía cinética en A es más la energía potencial en A. Es igual a la energía cinética en B más energía potencial
en B. No hay problema porque no hay pérdida de energía, es directo. Entonces reemplazamos los datos. Entonces decimos que es igual a 1/2 de la velocidad d al cuadrado más el peso, 1.5, la distancia, ¿no es cierto? La altura, en función del radio lo estamos poniendo. En función del radio lo estamos poniendo. Entonces, en el punto B, ¿qué clase de energía? Tenemos energía cinética y también energía potencial, gravitatoria. ¿Ok? Entonces, seguimos. Entonces es igual a 2.5 la gravedad, el radio, 1.5 la gravedad radio, 1/2 de la velocidad al cuadrado, ¿no es cierto? Simplificamos las masas, ¿no? Aquí hemos simplificado todo, hemos simplificado las masas. Entonces, hacemos de que la velocidad en el punto B está en función del radio. Hasta ahí estamos. Ya hemos determinado ahí la velocidad que va a estar en función del radio. Ok. Ahora, decimos lo siguiente entonces. Por la segunda ley de Newton, ¿qué es lo que sucede en el punto B? En el punto B sucede lo siguiente. Decimos de que como es un movimiento circular, entonces la sumatoria de fuerzas es igual a la fuerza centrípeta, que es igual a la masa por aceleración centrípeta. Entonces escribimos el peso. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en el punto B? Es el peso más la normal, ¿no es cierto?, de B. Entonces decimos, la normal más el peso es igual a la masa por aceleración centrípeta, que es igual a la fuerza centrípeta, ¿sí? Entonces, decimos que la normal más el peso, ¿no es cierto?, es igual a la masa, la aceleración centrípeta es igual ¿a qué? A la velocidad de B al cuadrado, ¿no es cierto?, sobre el radio. Entonces, reemplazamos 1 en 2 y obtenemos lo siguiente, ¿no es cierto? Entonces, la normal de B es igual a la masa gravedad. ¿Cuánto equivale la velocidad de B al cuadrado? Aquí tenemos, ¿no es cierto? La velocidad es 4 veces la gravedad por el radio. Entonces eso ubicamos ahí y tenemos, ¿no? 1/2 de la velocidad al cuadrado, ¿no es cierto? Es igual a la velocidad al cuadrado, entonces 4 veces. Simplificamos los radios y nos queda lo siguiente. Entonces es 4 veces masa gravedad. La otra masa pasa al segundo miembro y queda en 3 veces la masa por la gravedad. Y esa es la normal de B, ¿no? Dice, determine la magnitud de la fuerza normal sobre el bloque cuando pasa por el punto B. Entonces, esa fuerza normal es igual a 3 veces la masa por la gravedad. Y esa es la respuesta. Y esa es la respuesta. Bueno, jovencitos, estamos ya sobre el descanso, ¿no? Ya bueno, entonces esa es la respuesta. Tenemos la respuesta de los ejercicios propuestos. La pregunta 1 es la C, la 2 es la C, la 4 es la A, la 3 es la A, la 4 es la C, la 5 es la B, la 6 es la B y la 7 es la D. ¿Ya? Entonces son los ejercicios que tenemos. Entonces los ejercicios propuestos. ¿Alguna pregunta, jovencitos? Estamos ya sobre la hora. ¿Ya? Me dicen, nos damos por concluido la sesión entonces. Bueno, no hay preguntas. ¿Ya? Gracias entonces por estar. Entonces, feliz fin de semana y que la pasen bonito entonces. ¿Ya? Ok, quedamos así entonces.
Concluimos, ¿ya? Ok.